Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Buenas tardes. A nombre de la licenciada Evelyn Parra Álvarez, titular en la Alcaldía Venustiano Carranza, y el licenciado Enrique Taboada Sánchez, director general de Participación Ciudadana, les damos la bienvenida a todas y todos, distinguidos invitados que nos hacen el honor de acompañar a este foro de capacitación en materia de presupuesto participativo 2023 y 2024 y elección comunitaria de Copacos 2023. Nos acompañan por parte del Congreso de la Ciudad de México el licenciado Manuel Manso Ramos en representación de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. La maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También nos acompaña el licenciado Isaac Sergio Mendoza García, titular del órgano desconcentrado del ISM en la Dirección Distrital 10. Asimismo, también contamos con la presencia de la licenciada Inés Guadalupe Hernández Ramírez. La finalidad del presente foro es fortalecer el vínculo institucional y generar mecanismos que propician la participación ciudadana, a través de los cuales los ciudadanos puedan incluir y emitir su opinión sobre programas, obras y proyectos de gobierno en la Ciudad de México. Siendo las 16:25 del 22 de febrero del presente año, damos por inicio el foro de capacitación en materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elección comunitaria 2023 en la Alcaldía Venustiano Carranza. Cedo la palabra al licenciado Manuel Manso Ramos. Sí, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a estos foros de capacitación en materia de presupuesto participativo, específicamente en la convocatoria para el ejercicio 2023-2024 y las elecciones de Copacos 2023. Reciban un cordial saludo de parte de la diputada Xóchitl. Una disculpa, no pudo asistir debido a que ahorita se encuentra en sesión el Congreso de la Ciudad de México y está fungiendo como secretaria en la mesa directiva, entonces una disculpa, pero aquí estamos en representación. Agradecer su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que el horario es un poco complejo, pero les agradecemos la intención de informarse en estos foros que les queremos dar para que ustedes conozcan los alcances, ¿no? Los medios de impugnación que la maestra Sandra nos hace el favor de decir, ¿no? Agradecer a la alcaldía enormemente que nos haya brindado este espacio para que todas y todos ustedes conozcan un poco más sobre el presupuesto participativo. También indudablemente muchísimas gracias al Instituto Electoral por acompañarnos en estos 16 foros. Quiero que sepan que ya este es el último foro, hemos pasado por todas las alcaldías y el día de hoy concluimos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que este foro sea para todas y todos ustedes de mucho aprendizaje. Les agradecemos mucho y muchas gracias a todas y a todos. Cedo el uso de la voz al maestro Isaac Sergio Mendoza García, titular del órgano desconcentrado del Distrito Electoral número 10, para que pueda darnos unas palabras de bienvenida y su exposición. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿se escucha? Poquito, tendré que hablar, a ver, cambiamos de micrófono, así. A ver si se escucha, ahora se oye, perfecto, ya lo escucho como hombre, dijeron. Soy su servidor Isaac Sergio Mendoza García,
titular del órgano desconcentrado 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el Distrito 10. La alcaldía Venustiano Carranza, si la vemos como un pastel, está cortada en dos distritos, el Distrito 10 y el Distrito 11, aquí con mi amiga y compañera de trabajo, Inés Guadalupe, que siempre hacemos estas actividades de manera conjunta. Y ahora me tocó a mí ser el que tenga que dirigir la capacitación, no obstante, ella sabe mucho más del tema que yo. Me va a evaluar en esta vez, espero llenar sus expectativas. Normalmente estas exposiciones, pues la verdad, ahí a estas horas es para dormirse, porque pues son términos muy legales, muy acústicos, y voy a tratar de ser un poco más amigable con ustedes en este sentido y permítanme comenzar. Esta plática de capacitación va a versar de 4 cosas básicas, ¿no? Así muy genéricas. La ley de participación ciudadana en un principio. Enseguida, después de la ley, pues vamos a hablar de lo que se llama la convocatoria única y ahorita les voy a decir por qué es la convocatoria única. Nosotros tenemos 2 instrumentos, que es en este caso, nosotros les llamamos COPACOS, son comisiones de participación comunitaria, por sus siglas, vamos a llamar COPACO. Y tenemos el presupuesto participativo. ¿Y por qué le decimos convocatoria única? Porque estamos haciendo la convocatoria nada más para los dos, para los ambos instrumentos. Y en este caso, como nosotros tenemos cada 3 años elegimos COPACOS. Y cada año nosotros hacemos la consulta del presupuesto participativo. En este caso nos tocaba 2020-23, pero el 2024 no lo podemos hacer porque hay proceso electoral. Es por eso que se unifica 2023 y 2024. Entonces es a lo que le llamamos la convocatoria única. Posteriormente vamos a ver lo que llamamos el aula virtual. En general eso es lo que vamos a estar viendo en este foro muy sencillo. Cuando nos veamos lo de los proyectos, que esto es más que nada la capacitación, no es capacitación si no podemos llenar. Les puedo aquí mencionar cómo se llena un formato 1, que así nosotros le llamamos. Y les voy a decir, bueno, pues es que el formato 1 tiene esas características, tiene estos espacios, tiene todo eso y todo va a ser a su imaginación. Pero desde el punto de vista de allá para acá es muy diferente cuando se tiene que llenar. Cuando las preguntas son muy directas y dice, pongo un sí o pongo un no. Por ejemplo, ¿no? Pues ahí en el formato tienen que llenar su CURP. Y muchos dirán, pues yo no lo traigo, yo no sé. Terminaré dándoles el comercial diciéndoles que nuestras direcciones están a sus órdenes. Somos servidores públicos. Por lo tanto, les vamos a terminar diciendo tanto nuestra dirección como nuestros teléfonos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan acercarse y tengan una atención personalizada. En otros años, nosotros a estas alturas vamos a hablar del presupuesto participativo. Tendríamos 700, 800 proyectos ya levantados. En Azcapotzalco amanecimos hace poquito en que ya tenían más de 1000 por distrito. El lunes iban en 3.420. El distrito 1 iba me acaban de informar que iban en más de 2,000 o 3,000. Nosotros obviamente les tengo que decir que estamos constituidos por la alcaldía, por 80 unidades territoriales. Por cada unidad territorial, pues obviamente se elige un COPACO, ¿sí? De esas 80, 54 me corresponden a mí. Acaba de cambiar el marco geográfico, yo tenía 53 y ya la licenciada nos donaron una. Entonces, por cada 3 años tenemos esto. Y la característica que son 9 integrantes, son 5 deben de ser de un sexo distinto. Ya lo verán ahorita en la presentación, pero se los adelanto así en forma genérica. De tal manera que nosotros, ahorita la estrategia que estamos buscando es la atención personalizada. ¿Y cuál es la atención más personalizada? La que ustedes puedan ver en su entorno y solucionar. ¿Qué dice por ahí la situación? Dice, bueno, ¿qué es el presupuesto participativo? Dice, bueno, pues es una cantidad que les da el gobierno
a las alcaldías para que se utilicen y ustedes en las unidades territoriales la optimicen, así les dice la palabra. Hay que optimizarla. ¿En qué? Ahorita vamos a ver los rubros. Porque al final voy a dar la instrucción para que les repartan a cada uno de ustedes un formato 1 y les vamos a dar una plumita para que lo comiencen a llenar. Ese es un curso de capacitación, no para venirles a hablar de lo que es la ley, el presupuesto, etcétera. No, el chiste es que agarren su plumita, su formato 1 y puedan ver la dificultad de llenar un presupuesto. Y para esto también voy a decirles a los compañeros que están aquí, los ponentes, que les voy a dar uno de esos para que ellos también prueben con eso y levanten su proyecto para en donde vivan. Creo que viven en la Ciudad de México, van a tener que levantar su proyecto aquí. Esta capacitación da resultados. Digo, no es estresante, aquí vamos a divertirnos un poquito. Llénelo usted mismo, le vamos a decir, ¿sí? Más o menos así. Entonces, ahora sí, después de que les he mencionado el tenor general de mi presentación, vamos a porque si no me van a regañar en mi área central si no sigo los guiones que me mandan. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero pues, tengo que hacerlo, pues, si no, es institucional. Bien, ¿qué les decía? Comenzamos, por favor. ¿Qué les decía sobre la Ley de Participación Ciudadana? Pues es un instrumento jurídico. Es un instrumento jurídico que, pues, obviamente, por ser un instrumento jurídico, además está armonizado. ¿Armonizado con qué? Con la Constitución local. Por eso es de observancia general y tiene un orden público y además un interés social. ¿Para quién? Bueno, pues para los originarios, para los vecinos, para los habitantes, para los ciudadanos. ¿Pero cuáles? Pues para aquellos que están interesados en los asuntos públicos, en participar en estos asuntos públicos de la Ciudad de México. ¿Y cuál es el objetivo o el objeto de esta Ley de Participación Ciudadana? Yo se los voy a referir en cuatro puntos. Y yo le llamo la I, la E, la F y la E. Así como una cuestión de nomenclatura. I, E, F y E. Porque luego vamos a estos cursos y no sabemos ni para qué fue la Ley de Participación Ciudadana. Y nos dice la primera I, que es instituir, incentivar, pero sobre todo reconocer. ¿Qué va a reconocer? Pues todas las formas de participación ciudadana. Ese va a ser su primer objetivo, reconocer, instituir y sobre todo incentivar todas estas formas. La E, ¿qué nos va a decir? Bueno, va a establecer, ¿qué va a establecer? Pues regulación, no así como el tanque tiene su regulación, y perdón por estas comparaciones, creo que suena más didáctico. ¿Qué va a regular? La democracia directa, la democracia participativa y también la función pública, y dirán, bueno, pues ¿y esto con qué se come? Ahorita lo veremos más adelante, así en forma muy general, ¿sí? Pues va a ser un regulador. Después, ¿qué va a hacer con una F? La F va a ser fomentar. ¿Pero qué va a fomentar? Pues tiene que fomentar la participación ciudadana, ¿sí? ¿Y cómo es que la va a fomentar? Pues obviamente con la inclusión de ustedes, con la inclusión de la ciudadanía y obviamente bajo dos aspectos muy importantes, el respeto y la garantía. Debe respetar y garantizar. Y antes de que se me duerman con este cuarto punto, que es el que me parece muy interesante, es que finalmente, ¿qué va a establecer? Pues las reglas de juego, o sea, las obligaciones que tienen todos las autoridades del gobierno en materia de participación ciudadana. ¿Y esto con qué objeto? ¿Para qué? Bueno, pues yo le pongo la PRG, que también se puede acordar como PGR, pero es promover, garantizar y respetar. Promover, garantizar y respetar. ¿Qué? Pues las competencias y la participación ciudadana, que esto es básico para el objeto de esta ley. Nos vamos con los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Entre los mecanismos de democracia directa tenemos 6, en democracia participativa tenemos otros 6 y tenemos 9 en una gestión, evaluación y control de la administración pública.
Nada más se los voy a nombrar así en forma general, aunque ustedes lo están viendo ahí. En democracia directa tenemos la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, consulta popular, la revocación de mandato. En el área de gestión, evaluación y control de la administración pública tendremos audiencia pública, consulta pública, difusión pública, pues se trata de cuestión pública, pues son todos públicos. Rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, recorridos barriales, de Contraloría Ciudadanas, silla ciudadana, parlamento abierto. Y vamos a entrar en la que ahorita nos está tocando, que es en la democracia participativa, en la cual tenemos colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, organizaciones ciudadanas y tenemos la coordinadora de participación comunitaria. Y dos básicos que ahorita es lo que manejamos, que es las comisiones de participación comunitaria y por las siglas que nosotros las conocemos como COPACOS y el presupuesto participativo. Entonces, entrando en materia y diciendo y estableciendo que estos dos instrumentos son o mecanismos son de la democracia participativa, la ley estableció en este tiempo que en la primera quincena el Consejo General de nuestro instituto se tenía que reunir. ¿Para qué? Para mandar la convocatoria, emitir la convocatoria para estos dos instrumentos. Y entonces dijo, vamos a hacer una convocatoria única. El 15 de enero se reunieron y bajo un acuerdo y mencionaron, vamos a hacer este acuerdo donde va a ser la convocatoria única y donde vamos a englobar la elección de la Comisión de Participación Comunitaria, acuérdense que dura 3 años, y además el presupuesto participativo, como ya les había dicho, 2023-2024. Entonces, con esa convocatoria nos establece la reglamentación que vamos a seguir. ¿Para qué? Para combinar en un solo día. ¿Qué es ese solo día? El 7 de mayo que vamos a tener esta elección y esta consulta. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues bien, vamos nosotros a establecer algo muy sencillo. ¿Qué es las COPACO? Vamos a empezar por la materia de la COPACO, la Comisión de Participación Comunitaria. La ley nos dice que se va a elegir una, como ya les mencionaba, por cada UT, y que hay 9 integrantes, 5 de distinto género a los otros 4, electos en jornada electiva por votación universal, libre, directa y secreta. Y aquí viene la parte muy importante que casi nadie lee, que tiene un carácter honorífico que no hay paga, es por la participación de la ciudadanía. O sea, no es remunerado y dura en su encargo 3 años. ¿Qué es lo que gana la COPACO? ¿Qué es lo que ganan los que están ahí? Como ya dijimos, son asuntos, son personas que están interesadas en los asuntos públicos y por lo tanto pues quieren resolverlos, ¿no? En este caso vamos a hablar de fechas. La fecha de la elección para COPACOS, el registro de personas dura 20 días, de personas aspirantes, que es del 6 al 25 de marzo los vamos a tener, y vamos a verificar sus solicitudes del 7 al 28 de marzo, y vamos a publicar el 3 de abril, y vamos a dar dictámenes el 6 de abril, y déjenme decirles, cuando uno se inscribe como COPACO, o quiere uno formar o integrar la comisión de participación, uno llega al distrito electoral y le dan un numerito, pero con ese numerito no es con el cual ustedes van a competir, nada más es el numerito del registro. Posteriormente se echa, vamos a decir, es una urna electrónica totalmente, porque somos un instituto de tercera generación, que conste, no de tercera, somos de tercera generación, tenemos instrumentos digitales muy avanzados. ¿Y qué creen? ¿Ven unas bolitas ahí de danzar? Y les damos un número final. Y ese número es con que van a competir. Esa es la asignación del número aleatorio de identificación de la candidatura, que está entre el 8 y 9 de abril.
Aquí venimos los actos de promoción para sus candidaturas, que también va a culminar la misma fecha para Copacos que para las cuestiones de proyectos. Termina el 24 de abril, pero aquí en Copacos empieza el 10 de abril. Ustedes van a poder utilizar, y cuando vayan a registrarse, van a tener que registrarse con dos formatos, uno el de ustedes y otro el de su representante. ¿También tiene representante? Sí, señores, tienen representante, qué bueno, ¿no? Y van a tener representación en este caso en las mesas. Sí, también tienen representación, ellos pueden estar ahí y pueden cuidar sus intereses. La integración de las Copaco y la entrega de constancias a ustedes después de la jornada del 7 de mayo se las vamos a entregar entre el 15 y el 19 de mayo. Somos bien chuchas cuereras y normalmente el 15 siempre estamos haciendo esto muy participativo, y aquí en Venustiano Carranza más los vamos a entregar así. Y por eso es que aquí en la siguiente lámina establecen la solicitud de registro de candidaturas, que nos la vamos a saltar un poco. ¿Por qué? Porque pues no, ahorita lo que nos interesa más son los proyectos, estamos en la fecha de los proyectos. Y entramos de lleno al presupuesto participativo. ¿Y qué nos dice el presupuesto participativo? Como todos estamos manejando, este es un instrumento de ustedes. ¿Para qué quieren este instrumento? Ya les decía yo que es para optimizar los recursos que les otorga el gobierno central por través de la alcaldía, que son recursos ya etiquetados, por cierto, o sea que tienen que ser, ustedes se los tienen que gastar. ¿En qué? Pues en equipamiento, en infraestructura urbana, y las reglas de juego son casi diferentes a las unidades territoriales en donde existen exclusivamente unidades habitacionales. Pero esto lo vamos a ver de forma particular, y ahorita que llenemos el formato, ustedes van a ver que van a tener un diferente enfoque, una diferente visión acerca de lo que es el presupuesto participativo. Fechas de la consulta del presupuesto participativo. Hubo asambleas de diagnóstico y de deliberación. Estas se tuvieron que terminar el 23 o se tienen que terminar el 23 de febrero. En nuestro distrito las terminamos el 31 de enero, lo hicimos en un día, las 54, sin ningún problema, con la participación de ustedes, e invitamos al Contralor Ciudadano para que diera fe de lo que estábamos haciendo. A lo mejor ustedes estuvieron ahí y les agradezco si es que participaron, pero pues esto es algo que normalmente hacemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, o sea, hacer cosas imposibles. Déjenme decirles que nuestro distrito tiene nada más 7 operativos, o sea, 7 personas que están operando el presupuesto participativo. La infraestructura de personal es muy, 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 muy pequeña, y con eso tenemos que hacer grandes cosas, pero las hacemos. Afortunadamente los milagros nos tardan más, pero bueno. La publicación de estas problemáticas que generaron esa asamblea de diagnóstico, en las cuales fuimos y establecimos a ver cuáles son sus necesidades básicas para que ustedes fueran reconociendo en muchas partes les dicen esto es un saque, nosotros en el fútbol le decimos es una cascarita. Se van a ser publicadas este 24 de febrero y ustedes las pueden ver. ¿Cuáles son las necesidades que alguien expresó? A lo mejor ahí no están todas, a lo mejor ustedes tienen otras más, no importa. Eso nada más es una primera visión, una primera fotografía. El 7 de marzo nosotros tenemos la fecha final, ¿qué creen?, para registrar proyectos. En otras ocasiones, muchas veces el instituto se le ha solicitado que amplíe los plazos. ¿Por qué? Porque pues, hay muy pocos proyectos para poder llevarlos a las urnas. Sin embargo, a mí me informó el área central que a través mío les dijera que no, que esta vez no va a haber plazos más allá del 7 de marzo. Y entonces tenemos que estar trabajando para eso. Y nuestra área central en su estrategia nos dice, ¿sabes qué? Por lo menos debes de tener 2 proyectos en cada unidad territorial. Quiere ser 2 proyectos desde 2023 y 2 proyectos para 2024. Entonces estamos trabajando mínimamente para 4 proyectos. Yo en Venustiano Carranza estoy seguro que vamos a tener muchos más, ¿no? Estoy
siempre 100% seguro, porque así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. La instalación, aquí habla de la instalación del órgano dictaminador. Ya instalamos el órgano dictaminador, ya está funcionando, ya están dictaminando propiamente sus proyectos y muy pocos han sido negados, tenemos pocas negativas en este caso. Por eso es que, ¿por qué decidimos en Venustiano Carranza ser alentadores y darles nosotros, aquí con la licenciada presente, una atención personalizada? Algo que mi ufano, que Venustiano Carranza se hace. Darles las asesorías, porque antes de que teníamos 700, ¿de qué sirve llevar 2,000 proyectos o 3,000 cuando el órgano dictaminador, qué creen? Me los va a bajar luego hasta cero. Muchos de ellos no van a pasar, porque no les dicen que cuando ay, es que yo quiero patrullas. Pues sí, te puedo comprar patrullas, y el patrullero, es que yo quiero que me pongan, que me instalen una cámara ahí de vigilancia. Sí, pero eso para conectarlo en los C que tienen, C4, C5, no sé cuántos C tienen, pues no sirve, señores. Y entonces, ay, pero tengo así, y ya les ofrecen. Entonces van el intercambio, ¿no? Alarmas vecinales. Entonces vayan pensando ahorita en cuál es su necesidad, ¿no? Nosotros promovemos proyectos novedosos, aguas. Pero creo que el proyecto novedoso que puede ser que yo pueda tener ahí un sustento de plantas de jardín en cualquier área en donde haya cemento, a veces no es tan suficiente cuando yo veo que cuando salgo del metro no hay luz, no hay vigilancia, tengo a una hija de 15, 16 años y que temo por su seguridad. Eso no es novedoso, pero ¿qué creen? Es necesario. Hay que identificar todas esas cosas que en nuestro entorno está sucediendo. ¿Para qué? Para que ese recurso se optimice. Entonces necesitamos de ustedes, para identificar necesitamos que vayan con nosotros, que estén con nosotros en nuestras sedes distritales para que nosotros podamos orientarles. Muchas veces, no dudo que la gente dice, pues que necesitamos camiones de basura, ¿no? Y mucha gente no sabe, dicen aquí los dictaminadores, pero pues es el servicio que da la alcaldía. Pues dígaselo porque pues ahí hay, ¿sí? Entonces, si piden cuentas a la luna, creo que no se los van a dar, pero pues vamos a ver cómo se los pedimos, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Entonces, me ufano en esto porque es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Venustiano Carranza. Y van a ver que desde nuestro órgano dictaminador va a ser muy poco lo que le vamos a dar de trabajo. ¿Para qué? Para que pueda dictaminar la gran mayoría positivamente, que sean básicos, pero además factibles. Tenemos, si me extiendo mucho me avisan, me voy más rápido, por favor. Determinación, instalación del órgano dictaminador, ya lo saben, la publicación de los dictámenes el 14 de marzo, escritos de aclaración hasta el 18 de marzo, redictaminación de proyectos el 21 de marzo. Publicación de la redictaminación, sí hay redictaminación, claro que sí. O sea, a mí mi proyecto fue negado y no me dijeron cómo, porque a lo mejor no di yo los elementos suficientes. Y por eso es que queremos que se acerquen a nosotros, para que nosotros podamos orientarlos. Nada más podemos orientarlos, porque si ustedes dicen yo quiero aquí que pinten mi casa, así se va a ir, se los van a negar, ¿no? Porque pues es algo que no es nada colectivo, ¿no? No es público, sino nada más es privado, pero lo orientaremos en este caso. También sus proyectos obviamente están generándose por un número. Va a haber un proceso aleatorio para que no digan, ay, pues es que yo el mío es el 1, el mío es el 2, el mío es el 3, el 4. No, esto es aleatoriamente para que cuando se vayan las urnas puedan dictaminarse por medio de números. La promoción que van a hacer de estos termina el 24 de abril e insisto, la jornada es el 7 de mayo. Hay asambleas de casos especiales, hay
proyectos que quedaron en primero y en segundo lugar, pero ustedes pusieron el 23 y 24, un solo proyecto, y ganó tanto el 23 y 24, pero dijeron, no, pues es que yo lo puse para ver si no ganaba en 23, que gane en 24. Y entonces dice, bueno, pues te lo ejecutamos el 23 y la ley establece que el 24 nos vamos por el segundo lugar. Entonces, tenemos también las asambleas de evaluación y rendición de cuentas y las de información y de selección, que estos ya lo hemos realizado, que después de que gana, pues vamos a informar quién ganó, y después de que informamos quién ganó, hacemos las asambleas, promovemos las asambleas para que se rindan cuentas, para que se vea cuál es el avance, si se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo. Ahora sí, por favor, ¿qué te podías darles un formato de solicitud de registro de proyecto? Para no, porque en el programa están 20 minutos y a lo mejor me extiendo mucho de los 20 minutos. Vamos a tratar de llenar este formato así de forma genérica de lo que nosotros necesitamos que ustedes tengan la idea. Y, por favor. Ahora o nunca, ¿eh? Hay que mejorar el barrio. A ti no te doy presea porque tú ya has llenado quién sabe cuántos de estos. No. Yo llevo como 200. Ah, yo ya puse el mío en mi colonia. Sí. En cuanto lo vean, se los voy a hacer un poco difícil. ¿Por qué? Porque es bien sencillo irse por la… Váyanse desde el principio, ¿no? Yo los voy a hacer… Los informáticos hacen esto. Cuando crean un programa siempre dicen, vamos atrás, ponen una leyendita para que cuando lo quieran resetear, entran por atrás en el programa y ellos solamente saben. Bueno, yo les voy a invitar a que lo que primero necesitamos para que no se les olvide en el proyecto, y aunque no crean, eso es lo que sucede, es que lo firmen y pongan su nombre. Es bien difícil, yo lo sé, pero identifiquen dónde está su nombre y su firma y cuántas firmas tienen que ponerla. Les voy a decir por qué es tan difícil. Cuando vamos al banco, en el banco nos ponen hasta el tachecito y dice, ponen aquí su nombre y aquí su firma. ¿Qué creen? Nos equivocamos. Es cierto. Entonces, pues, a ver, en este formato, pues busque usted mismo en dónde tiene que firmar, dónde poner su nombre. Y al final hay un aviso de privacidad en donde, bueno, si ustedes quieren que sus datos, aquí dice de conformidad con el 12 de protección de personales, los datos personales en posesión de sujetos obligados a la Ciudad de México, manifiesto mi voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante la cual se autoriza el tratamiento de sus datos personales, sí o no. Ahí tenemos un nombre y ahí tenemos una firma y tenemos que poner sí o no. En una página que antecede, que dice formato 1, proyectos ganadores novedosos y proyecto ganador, encontramos dos firmas. Dice nombre completo de persona beneficiaria y dice nombre, solicitante y firma. Dicen, ¿para quién? ¿A quién le voy a dejar el beneficio de qué? Bueno, pues es que si ustedes hacen un proyecto novedoso, se ganan una lanita. O por ahí aparece un acuerdo en el instituto que dice, para los proyectos novedosos les vamos a dar esto, les vamos a dar lo otro. Se los dejo de tarea para que entren a nuestra página www.ism, por favor, y vean el proyecto novedoso y digan, a ver, ¿cuánto me puedo ganar? Y esto lo puedo heredar, pues aquí dice nombre completo de personas beneficiarias, entonces puede haber un beneficiario, ¿no? ¿Todos vamos por ahí? Bien. Entonces, ahora identifiquen en dónde tienen que poner su CURP. Y si ya lo identificaron, ahora los invito a que lo llenen. Ay, a ver, el Registro Federal de Causantes, yo me acuerdo perfectamente de él, pero el CURP ni me acuerdo. Tengo que ir a mi celular, al banco, no sé, dicen. Pero si ustedes no lo tienen, ¿qué creen? Cuando vayan a nuestro instituto, a la dirección distrital, nosotros hay con unos cuantos teclazos, se los damos. Le decimos, este es su CURP, no se preocupe, usted llegó al lugar indicado, no hágalo usted mismo, sino a la asesoría
perfectamente bien optimizada. Lo que sí no les vamos a poder asesorar, pero sí les recomiendo es que usen un correo electrónico. Mucha gente lo tiene, pero muchas otras no. Nosotros ahí podemos asesorarlos para que generen su correo electrónico. ¿Por qué? Porque ya la modernidad ya nos llegó. ¿Qué creen? Nosotros en el instituto y como muchas otras entidades están, organismos públicos descentralizados, etcétera, están en medio de la austeridad republicana. ¿Y qué pasa? Pues estamos tendiendo a no utilizar papel. ¿Sí? Sirve de que no matamos muchos arbolitos por ahí. Los compañeros que fueron a GAM y ven ahí Reforma, o la parte de esta, ven ahí se busca. Hay un arbolito pintado en donde alguien lo tiró y dice se busca este arbolito, quién sabe por qué. Bueno, nosotros estamos contribuyendo a todo esto, a que no tengamos el uso de papel. Y por lo tanto, en ese correo electrónico, ¿qué creen? Que cuando hagan ustedes su proyecto, nosotros les vamos a dar el acuse de recibo por medio electrónico. Y también, por favor, su teléfono, ya casi todos tenemos celulares. Dije casi todos, yo no estoy generalizando, hay personas que no. Pero el teléfono es muy importante para nosotros. ¿Para qué? Para comunicarnos con ustedes, para darles un servicio personalizado. No somos los del banco que vamos a estar hablando cada rato de que, ay, debe usted esto, cualquier cosa, o ya pague. No, no, no. Vamos a estar poniéndonos a sus órdenes para darles cursos acerca de participación ciudadana. Acerca de que, mire, nosotros les damos cursos hasta el órgano dictaminador. ¿Por qué? Porque de repente llega la nube, llega la información, porque ya el sistema de datos es tal que no se puede manejar en una USB y la transmisión no aguanta, y entonces decimos, mira, vamos, te lo mandamos en la nube y de aquí lo bajas y de aquí lo distribuyes y aquí hacemos. No somos informáticos, pero también damos ese servicio. ¿Qué creen? ¿Y saben por qué damos ese servicio? Porque nosotros, déjenme echarme de comercial, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos una norma oficial. ¿Y qué creen? No es de la Ciudad de México, no es ni de la República, es a nivel internacional. Bueno, como dijeran por ahí, ni el IFE, ni el INE lo tiene, y eso no lo sabían. Y entonces nosotros, y es algo que también los compañeros, que espero que las otras alcaldías se hayan ufanado de esto, porque para mí es un orgullo pertenecer a una institución que a nivel internacional está reconocida. Nos hacen exámenes y todo eso, pero ¿saben por qué nos hacen los exámenes y cosas de estas que pasamos? Por ustedes, los usuarios. Estamos obligados a darles un trato preferencial, personalizado y de alta calidad, y somos calificados por ese trato que les damos a ustedes. Es nuestra obligación, y para cada año nos certificamos. Entonces estamos ofreciendo este producto para que ustedes puedan avanzar en el mismo y puedan hacer uso de todo esto que les está otorgando, en este caso, el gobierno, la alcaldía. Y ese presupuesto, si ustedes ven, por ahí cuando entraron se está buscando a Pepe. Yo le digo a los muchachos, ¿quién es Pepe? Presupuesto participativo, es un perrito por ahí que hicieron nuestros comerciales, si eso se puede decir, comerciales. Si estuvieran en el Oscar, ganarían el Oscar. Se los juro, hemos llevado premios, aunque no lo crean, y los tengo documentados, pero tengo que aquí agregar mi huevo, ¿no? ¿Con quién? Con ustedes, porque ustedes son mis usuarios. A ustedes me debo y a ustedes soy, porque ahorita me quiero llevar, ahora sí me convierto en vendedor, me quiero llevar un formato lleno del presupuesto participativo, en donde pongan su nombre, su unidad territorial. Los compañeros no, porque no sé su unidad territorial y no les voy a decir cuál es, pero ustedes sí, para que llenen su unidad territorial, tienen su domicilio. Después de esas cosas que les dije, es lo más difícil para llenar de este formato.
todo lo demás es cuestión personal, que si es integrante de alguna organización ciudadana, que si es integrante de alguna COPACO, y aquí vamos a darles el desarrollo personalizado. En su solicitud de registro dicen, bueno, sí, el licenciado está hablando bien y todo esto, pero la verdad yo no identifico en mi unidad territorial la problemática. ¿Por qué? Porque puedo decirme, este recurso lo puedo utilizar para resolver la drogadicción, puedo resolver, no sé, algo etéreo. Pues miren, estoy ahí en la parte que ustedes ven, estamos anexando algo muy sencillo, que dice la convocatoria, pero que si se leen ustedes la convocatoria no terminan. Entonces dice, el presupuesto participativo deberá estar orientado, y cuando dice deberá es una orden, no se lo están pidiendo así de que, ay, podrá, sino deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento, ya les había dicho lo de los 4 puntos de los objetivos de la Ley de Participación Ciudadana. Aquí tiene que ver algo, ay sí, aquí apareció, fortalecimiento del desarrollo comunitario, dice, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas, vecinos y habitantes. Dice, los recursos del presupuesto participativo se destinarán, y ahí le ponemos 4 puntos. Punto número 1, mejoramiento de espacios públicos. Vayan viendo en su unidad territorial cuáles son los espacios públicos que necesitan ser mejorados. Infraestructura urbana. Esto creo que no estamos al 100% en toda la Ciudad de México y en todo el país. Infraestructura urbana siempre hay algo nuevo. Obras y servicios. Y por último, lo que se ha dado mucho en esto del presupuesto participativo, y que les digo, los comerciales ahí de nuestro presupuesto y todo, se centra en actividades recreativas, deportivas y culturales. Espacios culturales que se han resuelto de muy buena manera, y sobre todo actividades recreativas. Aquí con la remodelación de jardines, con espacios para los niños, etcétera. Hasta en donde no había espacios, ahí hay cuestiones hasta de bolsillo que hemos manejado por ahí. Ahora, aquí dicen, unidades habitacionales se deberá aplicar a, fíjense, mejoramiento. ¿Qué es el mejoramiento en aquellos que viven en unidades habitacionales? Mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común. Yo vivo en una unidad habitacional, ¿y qué creen? Ahora ya adentro tenemos como si fuera un deportivo. Ya está hasta cancha para jugar tenis. No hay tenistas, pero sí hay cancha para jugar tenis. Y todo esto se ha logrado con el presupuesto participativo. Antes las heces fecales eran un problema en mi unidad habitacional. Terrible. Todos tienen que tener perros, pero nadie quiere levantar el excremento. Y cuando se hace ya un sendero, no solamente seguro para los perros también, ¿qué creen? A veces los perros se enferman por nosotros. Entonces, eso ha mejorado en el entorno. Termino con esto diciéndoles que mis compañeros van a recibir de ustedes este formato, lo vamos a procesar y los vamos a llevar a cabo. Digo esto por cuestión ya de tiempo y para no aburrirlos, porque quiero pasar a que el día de la jornada ustedes pueden votar, escúchenlo bien, sí, en 2 modalidades. Se dice aquí en SEI, pero es un sistema electrónico por internet. Pueden sí, desde la comodidad de su casa, pero antes obviamente tienen que, como dicen, inscribirse, ¿no? Entonces tienen que solicitar un registro, y esto está abierto desde las 9 horas del 13 de abril hasta las 17 horas del 26 de abril, o sea que tienen 14 días para poder decir yo quiero votar por internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el domingo pues me voy a hacer mis actividades recreativas en un estado, o voy en un lugar en donde no quiero saber nada de eso. Yo me quiero inscribir en esto. Y nosotros, por medio digital, o sea, la vía remota,
va a estar, por 5 días van a poder votar, que es desde las 9 horas del 28 de abril hasta las 20 horas del 4 de mayo. Recuerden, hasta las 20 horas del 4 de mayo, porque luego dicen, ay, pues es que tenían que haberme abierto el sistema hasta las 12 de la noche. Y de manera presencial, como siempre casi todos estamos acostumbrados, es el 7 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Y aquí les suplico que por favor, acto de civismo, vayan a votar, porque hay proyectos, de esos 2,000 proyectos van a ver que alguno va a estar en ceros, porque ni el que lo promovió fue a votar por él. ¿Qué ha pasado? Sí, ahí están las estadísticas por si no me creen. Bueno, ¿qué creen? En esto de la participación también incluimos a los bebés, a los niños, perdón, yo les digo bebés, a los niños. Y esto nada más suena como comercial porque ya pudieron haber participado, pero no participaron en la de diagnóstico, pero ahora sí pueden solicitar el registro de un proyecto. Los niños también tienen derechos. Ayúdenlos, lo único que necesitan es casi el formato que ustedes tienen, pero muy simplificado en 2 hojas y en donde ustedes le van a firmar como aval, porque es un menor de edad, de que ese proyecto está presentado por muchos bebés o muchos niños que veo por aquí y que quieren también mejorar su entorno y optimizar su entorno. Hagámosles caso, porque estamos promoviendo cultura ante ellos. Y finalmente nos pasamos al aula virtual. El aula virtual, aquí dice la diapositiva que si necesitas más información, por favor, visitar nuestra aula virtual en donde damos cursos sobre todo de participación ciudadana. Ahí está, en este caso, cómo pueden acceder. Y nosotros, por nuestra parte, el contacto ahí aparecerá en la parte de atrás de la dirección distrital y ya les pasaremos en cuanto se termine esto. Y, insisto, como trato personalizado, les daremos exactamente que se lleven la dirección, nuestros teléfonos, ¿sí? Y así como en el menú, nuestros hologramas para que ustedes puedan participar. Por mi parte es todo en esta 20 minutos que me dieron, que creo que ya me pasé, no lo sé, pero por favor, hagan uso, somos servidores públicos, hagan uso de nosotros, porque nos debemos a ustedes. Nosotros mantenemos nuestra calidad gracias a ustedes. Por mi parte es todo, gracias. Muchas gracias, maestro, por su gran exposición. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la maestra Sandra Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. De la explicación que nos hicieron favor de presentar del Instituto Electoral los titulares, él y la titular del órgano desconcentrado, quiero decirles algo específico. Todo lo que explicó el licenciado está en la convocatoria y a mí me parece que es primordial que conozcan el documento completo por una razón específica que voy a contar y que es experiencia del 2020, quizá aquí no pasó, no lo sé. Hay un criterio de la Sala Superior que establece que cuando las personas deciden participar en una convocatoria se ajustan a todos los términos de la misma. Significa entonces que todas y todos estamos aceptando todo lo que establece la convocatoria. Y el ejemplo que les quiero contar a tipo experiencia, que fue realmente vivido por todos los y las ciudadanas que participaron en el 2020, es que en los proyectos que presentaron de presupuesto participativo llenaron el dato de si el 2020, si el 2021, pero omitieron en algunos casos marcar el cuadrito pequeñito que decía continuidad. Y con un arduo trabajo al interior de sus unidades territoriales lograron la votación favorable para los 2 proyectos,
es decir, para el de un año y para el del siguiente. Sin embargo, no conocían una regla específica que estaba en las bases de la propia convocatoria, que decía que si no se marcaba ese espacio de continuidad, el proyecto del siguiente año, aunque hubiese ganado, si no decía continuidad, se llevaría a cabo el segundo lugar. Y cuento esto porque muchas personas acudieron con nosotros y con nosotras a la Defensoría con la intención de impugnar cuando se dieron cuenta en las asambleas donde les notifican los titulares de los órganos desconcentrados los proyectos ganadores. Hay una asamblea para ello, donde notifican cuáles son los proyectos ganadores y se enteran que el que se iba a implementar era el segundo lugar, ya que aún y cuando había sido ganador el del primero, o sea, el que tuvo más votación, pero no decía continuidad, y al llamarse igual los proyectos, el del 2020-2021, sucedió esto. Como experiencia, entonces, les puedo sugerir respetuosamente que conozcan toda la convocatoria y que conozcan de qué va cada mecanismo de participación ciudadana. Y lo digo también porque, como ya les comentaron al inicio de esta plática, de este foro, la ciudadanía opina y ha opinado en otras reuniones, y una de las quejas constantes, por ejemplo, en el caso de las comisiones de participación comunitaria es: ¿por qué si alguien obtuvo mayor votación empiezan con el otro género? Esa es una regla que está en la ley y que tiene que ver con el género mayormente representado en una unidad territorial en su listado nominal. Y entonces, al momento de que quienes son titulares de los órganos desconcentrados van a hacer la asignación, porque lo hacen en una lista, harán la asignación de cómo quedaron y quién ganó, quién va a integrar esa Copaco, quiénes van a ser los 9 integrantes, tienen que seguir esas reglas que establece la propia ley. Entonces hay que conocer los mecanismos, esa sí es la obligación ciudadana, conocer los mecanismos en los que pretendemos participar, para que en el momento que nos enfrentemos a alguna regla en específico no nos sorprenda, porque ya la conocemos. Repito, esa sí es una obligación de la ciudadanía. Así como tiene razón el licenciado, somos servidores públicos, personas servidoras públicas que estamos obligadas a atenderles y decirles que en función de esta convocatoria, particularmente, aunque también para todos los mecanismos de participación ciudadana y para la defensa de sus derechos político-electorales, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuenta con una defensoría que de manera gratuita les brindará asesoría y defensa en el caso de que ustedes consideren que sus derechos político-electorales y de participación ciudadana han sido vulnerados. Y entonces les quiero decir que en función de ello, todas las etapas que ustedes van a encontrar en la convocatoria, tanto para los 2 ejercicios de presupuesto participativo como para la integración, es decir, la elección de Copacos, pueden ser impugnadas si hay una afectación en su esfera de derechos. ¿Cuándo podríamos resentir una afectación en nuestra esfera de derechos? Por ejemplo, que no revisen de manera adecuada la autoridad que le corresponde los documentos que integren nuestro registro para Copaco, o que una vez que presentemos el formato debidamente llenado con todos los datos, el órgano dictaminador, que esa es la otra autoridad responsable, que es la de la alcaldía, de alguna forma, ese órgano dictaminador determine, que no es viable, y entonces ahí resentimos una afectación. ¿Por qué? Porque no podemos entonces acudir con uno de los principios de los derechos político-electorales, que es ser votado en la vertiente de presentar un proyecto. Y para eso la ley electoral, y ustedes lo podrán corroborar en la convocatoria única, establece medios de impugnación para que ustedes puedan intentar, jurídicamente hablando, revertir, que la autoridad que emitió ese acto dé un paso atrás y reconsidere la posibilidad de que ustedes puedan participar.
pero hay reglas. Y una de las primeras reglas también está en la convocatoria y establece que en el proceso de participación ciudadana todos los días y horas son hábiles, y ese es un requisito de procedibilidad. Es decir, es un requisito para que procedan las acciones jurisdiccionales que queremos intentar. ¿Y qué significa que todos los días y horas sean hábiles o que los días se consideren naturales? Pues que no vamos a descontar ni sábado ni domingo. Ya las direcciones distritales, por lo que he escuchado en otras reuniones, como les dijeron, esta es la última que tenemos, ya comentaron que están trabajando también sábados y domingos en un horario en específico y que después se va ampliando. Nosotros también en la Defensoría ya estamos con guardias telefónicas durante todo el fin de semana, atentos a los correos electrónicos, porque también entendemos que no es fácil. Las direcciones distritales están de alguna forma en cada alcaldía y un poco cercanas a ustedes, pero la Defensoría pues solamente tiene una única sede, que es en las instalaciones del tribunal, y puede ser engorroso acudir. Entonces buscamos la forma de hacerles llegar estos servicios a los que ustedes tienen derecho, porque ustedes tienen derecho a una adecuada defensa de la manera más simplificada, y lo hacemos a través de llamadas, de videollamadas. Inclusive les quiero decir que aquí en la pantalla, no sé si se alcance a ver, porque evidentemente la forma en la que nosotros vemos de aquí no es lo mismo de ustedes de allá, pero también la presentación del licenciado estaba pasando aquí, ¿verdad? Creo. No sé si lo alcancen a ver bien, pero ahí están los datos de la Defensoría. Si no los pueden ver, ahorita al final se los damos, el teléfono, el correo electrónico, y no necesitan desplazarse ni invertir toda su mañana o tarde y dinero en acudir. Podemos atenderles a distancia y es el mismo servicio. ¿Cuál es la intención de que ustedes conozcan y sepan que a través del Tribunal Electoral y de su Defensoría pueden acceder a los medios de impugnación y atender, repito, esa vulneración que ustedes resienten? Pues es garantizarles un derecho. En específico se trata de ello. Y como les dije, cada una de las etapas que tienen ambos procedimientos pueden ser impugnables. Pero en el caso específico del presupuesto participativo, ustedes tienen que estar atentos a dos cosas. Bueno, también para el registro de sus candidaturas de copacos. Les decían de los distritales que van a tener que poner un correo electrónico de preferencia, porque eso es la forma en la que les van a notificar. Sugiero que estén muy atentos, si ponen sus datos aquí y también en el formato con el que van a registrar su candidatura, que es el E1, que además si ustedes entran a la convocatoria a través del QR que tienen en la presentación, o buscan en el internet la página del instituto, ahí pueden descargar todos los archivos de los anexos donde vienen los formatos o acudir a la dirección distrital. Les van a pedir el correo electrónico y entonces se convierte en nuestra responsabilidad atender nuestro propio correo electrónico, porque ahí nos van a notificar, y si hay algo que hasta antes del cierre de los registros nos faltó, nos lo van a requerir, y si nosotros cumplimos, nuestro proceso sigue. Si nosotros incumplimos, ellos no van a enviar el formato que no esté debidamente llenado a la dirección, perdón, a la Dirección de Participación Ciudadana, para que el órgano dictaminador pueda revisar la viabilidad del proyecto. Y en el caso del registro del Copaco, no va a proceder ese registro porque nosotros incumplimos con un requisito o con una información. Es necesario que revisen su correo electrónico. Ellos les darán un plazo breve, a lo más, no sé, 48 horas, quizás, si aún no cierra el registro, para que ustedes subsanen ello. Si ustedes no subsanan, el error es de la ciudadanía, pero si ellos no les notifican de manera adecuada, es decir, a través de los medios que ustedes dispusieron para esa notificación, la responsabilidad sí es en este caso de la autoridad. Y es cuando podemos acudir al tribunal a pelear por nuestros derechos. ¿Por qué? Porque, repito, tiene que quedar expedito el derecho
de votar y ser votado, en este caso de presentar proyectos y poderlos opinar, de presentar nuestra candidatura a Copaco y que nos permitan votarla, ¿sí? Hay una cuestión innovadora, diferente, distinta en esta convocatoria que me gustaría que ustedes prestaran mucha atención. Y tiene que ver con la difusión tanto de sus proyectos como de las candidaturas. Se encuentra en la base sexta y base 16ª de la convocatoria. La promoción cambia totalmente a diferencia de otros procesos y de otros años, en los que, si ustedes recuerdan, el mecanismo de hace un año del presupuesto participativo podía llevar a cabo un foro en las sedes de las distritales. Ahora no. Ahora ustedes podrán invertir de su propio recurso un monto de hasta 24 UMAS, que significan 2,489.76 pesos. ¿Para qué? Para hacer la difusión de cada una de sus candidaturas. ¿Qué significa eso? Pues la posibilidad de que nosotros le digamos a nuestras vecinas y a nuestros vecinos que opten por opinar en nuestro proyecto del 2023 o del 2024 y por nuestra candidatura de Copaco. Pero eso también, ¿qué significa? Que vamos a tener que cuidar nuestro proceso y el proceso de nuestros demás vecinos y vecinas, que se convierten pues en los contrincantes de nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo decido gastar un poquito, no los 2,489, porque a lo mejor no los tengo, y digo, pues voy a gastar un poquito en unas cartulinitas, en hacer unos volantitos, una fotocopia sencilla, porque además la promoción solamente puede estar en blanco y negro, según dice la convocatoria. Pero ¿qué pasaría si me encuentro una lona así como el tamaño de esta pantalla, en un espectacular? Eso rebasa, por supuesto, ese monto. ¿Qué tengo que hacer? Porque esa se convierte en una propaganda ilegal. ¿Qué está haciendo? Afectar nuestra participación, porque ya no estamos compitiendo en igualdad de circunstancias. Tengo que documentar eso. Y tengo que pedirle, dependiendo de la dirección distrital que me corresponda, que acudan y que levanten una inspección. Y esa acta es una prueba. Pero les aviso que, de acuerdo al reglamento y a lo que establece la convocatoria, tienen 3 días para presentar esa queja una vez que ustedes se enteren de esa propaganda irregular. Para presentar un medio de impugnación tienen 4 días. ¿Y se acuerdan que les dije que la propia convocatoria establece que los días son naturales? Tenemos que atender y cuidar nuestros mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que actuar civilizadamente, con principios democráticos, todas y todos. Pero si vemos que alguien se está pasando la raya, como decimos, pues lo tenemos que denunciar, porque tenemos que cuidar nuestros mecanismos. Tenemos que cuidar nuestras consultas y nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que si alguien impugna los resultados, se eche abajo esa consulta, esa elección. Y eso genera más trabajo y más recursos echados a la basura prácticamente, porque habrá que realizar una elección extraordinaria. Y nadie queremos eso. Pero ¿qué significa? Que el hecho de que haya otras posibilidades de difusión también nos obliga a estar atentos y a presentar las quejas de manera oportuna ante las autoridades que correspondan. Yo les quiero decir que para todo esto, tipo asesoría, preguntas de algo que no entiendan de la convocatoria, inclusive si ahorita ya empezaron a llenar el formato como les sugirió el titular de la distrital, pero les quedaron dudas y prefieren antes leer completita la convocatoria, que me parece que es necesario, llévenselo a su casa y después lo concluyen. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, repito, que hay que ponerles un ojito de más. Y si tenemos una duda, preguntar.
Pueden mandarnos un correo, pueden acudir a las distritales. Entiendo que en la oficina de la diputada Xóchitl, que preside la Comisión de Participación, también van a atender su personal. Si hay algunas dudas, ellos están en el centro, cosa que también nos queda como que complicada ir, pues llamamos o escribimos un correo. Y estoy segura que en la alcaldía, también en el área de participación ciudadana, tendrán la voluntad de atender y de solventar alguna de las dudas de la ciudadanía. ¿De qué se trata? De que vayamos a los mecanismos de participación ciudadana, por eso son estos foros de capacitación, para que sepamos que tenemos autoridades e instituciones a las que nos podemos acercar y hacerles un cuestionamiento, el más sencillo que sea, es un cuestionamiento importante. Si eso nos sirve para participar con mayores elementos, vamos de gane. Porque el día que presentemos nuestro proyecto es un proyecto que llenamos adecuadamente, que le pusimos el croquis, que delimitamos perfectamente cuáles son los alcances. El año pasado nosotros impugnamos varias negativas porque uno de los razonamientos de los órganos dictaminadores para no determinar viabilidades fue que presuntamente no se explicaba bien el impacto de beneficio comunitario. Expongan claramente sus ideas. Como sugerencia les digo que si los espacios que están aquí para el llenado no les son suficientes, le pongan aquí, se anexa documentación, anexo 1, anexo 2, anexo ABC, como ustedes lo quieran numerar, con números romanos, con letras, como sea. Pero lo interesante es que expliquen y expongan sus proyectos de la mejor manera, porque esos son los elementos que va a tener el órgano dictaminador de la alcaldía para poder determinar la viabilidad de los proyectos presentados. Otra cuestión, el año pasado también desde la Defensoría presentamos varias quejas porque se hicieron propagandas fuera del plazo. Hay un momento para terminar la propaganda y eso será el 24 de abril para todo tipo de candidaturas, ya sea para los copacos o para los dos proyectos de presupuesto participativo. Si ustedes sienten la necesidad de avisarles y recordarles a sus vecinos y vecinas, a los que se inscribieron en el sistema de votación electrónica, que se acuerden que tienen que votar. Tengo una duda, si alguien se inscribió ya no puede y no vota, se le olvida, ¿ya no puede votar en presencial? Si no votó, pues ¿así podría acudir? Ah, ok. Bueno, si a alguien se le pasa, sí puede ir el 7. Pero si se inscribió y ustedes lo saben y le quieren recordar, lo que deben hacer es decirle, oye, tienes esta semana para votar, pero no le manden los números y vota por tal, porque eso sí es una propaganda fuera del plazo. Si el día domingo, levantándose, deciden que le quieren recordar a sus vecinas y vecinos que acudan, es más, si quieren en sus grupos mandarla al domicilio de la mesa receptora, eso es válido. Lo que no es válido es que ustedes le digan por quién votar, porque esa es promoción el día de la jornada y eso es ilegal. Y ustedes estarían afectando su ejercicio de participación ciudadana, estarían poniendo en riesgo la elección, la consulta. Otra cuestión importante que durante estos 16 recorridos aprendí es que deben buscar la manera de lograr que sus vecinas y vecinos que vayan a apoyar sus candidaturas se acuerden de los números. Les decía el licenciado que cuando acudan, ya que todo quedó registrado, sus proyectos o sus candidaturas, les darán un número. Entiendo que se los otorgan aleatoriamente, o sea, así yo presente un proyecto para 2023 y otro para 2024, no significa que les va a tocar el mismo número en las dos boletas diferentes. Imagínense que se candidatean para integrar su copaco. Por cierto, aviso, si alguien es copaco puede volver a reelegirse, porque ha habido mucho esa duda de que puedo, si no hay impedimento alguno. Bueno, aclarado el punto, se candidatean para copaco, ¿no? Perfecto. Deciden presentar proyecto para 2023, súper bien,
pero también quieren participar para el proyecto 2024, fabuloso. Pero en cada candidatura, o sea, en cada una de las tres van a tener un número de identificación de sus proyectos o de su candidatura. Tienen que pensar cómo le van a hacer para que su vecino o vecina se acuerde de que en la boleta como que color rosita es una, otra es como grisecita, creo, la de Copaco, la gris, y la otra es como rojita. ¿En cuál van a votar por cada número? Échenle ahí coco, ¿cómo le hacemos para que se acuerden de los números una vez que se los entreguen? Y otra cuestión muy, muy importante, cuando hagan promoción a través de sus redes sociales, que también ya se permite, a través de los foros o a través de algún volante, alguna cartulina que peguen en la tienda de la esquina, donde ustedes ya saben, donde se han promocionado en otros momentos, solo recuerden que las promociones son por separado, no en una misma cartulina pongan todo, así lo dice la convocatoria, léanlo. Si ustedes tienen otra interpretación lo podemos platicar, pero yo de la convocatoria, no sé si me corrijan, advertí que dice que cada campaña o que cada promoción es por separado. Y yo creo que para evitar posibles impugnaciones o quejas a la promoción a la que tenemos derecho a hacerle a nuestras propuestas, la hagamos cuidando todas esas reglas de difusión que están establecidas tanto en la convocatoria como en el reglamento de propaganda que tiene el instituto y en la propia ley. Yo me reitero a sus órdenes en la Defensoría, estamos para asesorarles, para servirles, lo haremos con mucho gusto en estos mecanismos que tienen a su alcance y les deseo mucho éxito en su jornada y en sus propuestas que presenten, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestra Sandra, por su gran exposición, como siempre, en los 16 foros. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Solo tenemos dos aquí, no sé si alguien tenga alguna más que desee hacer. Si nadie tiene alguna pregunta, daremos paso a la lectura para poder responderlas. Voy a dar lectura a esta pregunta. En el mismo formato se registran ambos proyectos, aunque sean diferentes, 2023 y 2024. Si es necesario el croquis, si nos puede responder el instituto, por favor. ¿Cuándo darán a conocer el presupuesto asignado por unidad territorial? Ya hay un presupuesto asignado por unidad territorial. Lo pueden revisar en la página del Instituto Electoral, también está en la Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México. Les comento que se modificó el anexo 2 por las 26 nuevas unidades territoriales que se agregaron y los 2 nuevos pueblos que se agregan al marco geográfico de participación ciudadana. Y de igual manera decirles que esos montos ya se encuentran en la Gaceta para que los puedan conocer. De cualquier manera, si tienen alguna duda, terminando el foro se acercan conmigo y les digo el presupuesto asignado a su unidad territorial para que no se vayan con la duda, ¿vale?
Dice, ¿por qué hay problemas con las vías primarias? Este tema le corresponde a la alcaldía para la aplicación del presupuesto participativo, ¿por qué hay problemas con las vías primarias? Nos comentan. Para las vías primarias corresponde a gobierno del Distrito Federal. Únicamente nosotros como alcaldía ejecutamos los proyectos dentro de las unidades de las UTES en la colonia internas, no ejecutamos en vías primarias. Estaríamos fuera de nuestras posibilidades de hacerlo. Por eso les repito, es aquí quien ejecuta las obras ahí en vías primarias, es gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que hicieron llegar aquí, Álvaro, que dice que cómo se maneja el recurso de cada presupuesto de cada colonia, porque en algunas colonias la diferencia es hasta el doble del presupuesto. Yo te voy a contar, y a todas y todos, que los recursos del presupuesto participativo se asignan a las unidades territoriales de acuerdo a una fórmula que se encuentra establecida en el artículo 118 de la Ley de Participación Ciudadana y que establece que el 50%, el 4% se le asigna del presupuesto de cada alcaldía se va a destinar para presupuesto participativo y ese se distribuirá entre las unidades territoriales con que cuenta cada alcaldía. En el caso de algunas, voy a poner el ejemplo de Milpa Alta, que tiene más pueblos y solamente una unidad territorial, entre los pueblos y la única unidad territorial. Aquí no sé cuántas unidades territoriales tienen, 80. Entre las 80 se va a distribuir el monto del recurso que corresponde a ese 4%. Pero ya de la distribución, un 50% primero, antes de que se haga esa distribución, será asignada de forma como general para todas las colonias y el otro 50% va a obedecer a ciertos criterios como establece aquí este artículo en los incisos de la fracción segunda, que dice que es de acuerdo al índice de pobreza, incidencia delictiva, condición de pueblo originario en el caso, si es que existiera, creo que aquí no tienen, condición de pueblos rurales, cantidad de población de acuerdo a la información más reciente que se ha reportado en el INEGI, a la población flotante en las alcaldías que tienen impacto por ese factor. Entonces, en función de esta fórmula es que se asignan los recursos. Puede haber dos unidades territoriales que inclusive estén una junto a la otra, pero en una hay un mayor índice delictivo o un mayor índice de pobreza que lo miden otras instituciones, no es determinación de las alcaldías propiamente. Repito, se basan en estudios como el INEGI para saber todo este tipo de índices y en función de eso se hace la designación por unidad territorial. Gracias. Don José Luis Calderón, la pregunta es sobre la manera de presentar las votaciones. No sé si entiendo bien la pregunta, pero así en forma genérica, esto lo pueden encontrar en la convocatoria, pero nada más voy a responder de forma genérica qué dice la convocatoria. En este caso no sé si se especifica, hablamos de dos maneras de votar, una por medio electrónico y otra por manera presencial. En internet, pues, ya dijimos que tiene que hacer registro antes y dice, para participar en esta modalidad la ciudadanía deberá tramitar una clave de voto por internet de forma previa a la jornada 6, ingresando la citada aplicación para solicitar sus registros desde las 9 hasta el 13 de abril hasta las 17 horas del 26 de abril. Me voy a saltar, dice, en el periodo de votación y opinión vía remota la ciudadanía deberá ingresar al SEI a través de la aplicación móvil, capturar una imagen de su credencial para votar, validar y confirmar su clave de lector OCR y clave recibida por correo electrónico o mensaje de texto. Una vez validada la información por el SEI, este le envía al número de celular registrado un token mediante mensaje de texto SMS. La persona deberá ingresar el token en el SEI para acceder a las boletas virtuales y emitir su voto y opinión en una sesión que tendrá una duración máxima de 15 minutos. Y aquí viene lo importante, quienes participen por esta modalidad
no podrán emitir su voto y opinión por la modalidad presencial, pero en caso de que la persona no pueda emitir su sufragio o elija no hacerlo, su derecho a emitirlo se mantiene garantizado, ya que podrá acudir a la mesa que se instalará en la UT que le corresponde conforme a la sección indicada en su credencial para votar. Y por último, en la modalidad presencial, la recepción de cómputo de la votación de opinión se realizará en las mesas y estará a cargo de 2 personas responsables de mesa. No sé si con eso responda a su pregunta. Tiene una pregunta. Ay, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una de Rosario Arias. En el mismo formato se registran ambos proyectos, aunque sean diferentes, 2023 al de 2024, y si es necesario el croquis. Mi estimada Rosario Arias, si los proyectos son diferentes, tenemos que llenar 2 formatos 1, porque vamos a hacer un proyecto para 2023 y 2024. ¿Cuándo sería o dónde está el supuesto de que llenáramos un solo formato de presupuesto participativo para los 2 años 2023 y 2024, que ustedes tuvieran un proyecto que quieren que sea continuado? Por ejemplo, queremos banquetas de la calle A la C para 2023 y de la misma forma expongo en el formato que si llego a ganar 2024, quiero que continúen con las mismas especificaciones y el mismo proyecto y obra de la calle D a la F para 2024. A eso es a lo que le llamamos un proyecto continuado, porque es muy importante que ustedes nos pregunten, tanto a los de la Dirección Distrital 10 como 11, ¿a qué se refiere un proyecto continuado? A que si ustedes no llegan a marcar que el proyecto que desean es continuado, es necesario que se lleven la mayoría de votos, tanto en presupuesto participativo 2023 y 2024, porque si eso no llegara a ocurrir y solo ganaran ustedes 2023 y en 2024 también ganan, pero no le pusieron continuado, en 2024 se va a ejecutar el segundo lugar, derivado de que ustedes presentaron el mismo proyecto, pero no le pusieron que era continuado. Por eso estamos a sus órdenes para orientarlos en esa situación. Si es necesario el croquis, no es necesario, pero hemos analizado y hemos visto en el órgano dictaminador que para ellos es muy importante el determinar en su proyecto cuáles son las calles o el lugar específico donde ustedes están pidiendo la obra, el equipamiento, la infraestructura. ¿Por qué? Porque ellos tienen aparte algo que se llama el programa operativo anual, en donde ellos ya tienen determinadas obras para sus unidades territoriales o colonias. Y se da el caso de que ustedes pueden pedir alguna obra y cuando viene aquí al órgano dictaminador, el órgano dictaminador dice, es que nosotros ya teníamos programado para esa colonia la remodelación, por ejemplo, de su parque. Entonces, por eso se da la inviabilidad. Pero si ustedes especifican perfectamente bien qué es lo que quieren y dónde lo quieren, va a ser muchísimo más fácil para el órgano dictaminador dar la factibilidad de sus proyectos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lourdes que dice, ¿quién decide si un copaco se reelige y sea aceptado o no? Primero, la persona es la que decide participar y ¿quién va a decidir si se reelige o no? Pues quienes voten por ellos, o sea, sus vecinas y vecinos. Les recuerdo que la designación de un copaco tiene que ver con una votación. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Gracias. De este lado tengo otras 2 preguntas que nos pregunta el señor Juan Antonio. ¿Es lo mismo el pueblo a Colonia Magdalena Mixhuca? No, Magdalena Mixhuca hay colonia y Magdalena Mixhuca hay pueblo, ¿no? Una se va a regir bajo la convocatoria única para el presupuesto participativo 2023-2024 y obviamente el pueblo se va a regir bajo la convocatoria
que salió exclusiva para los pueblos, 50 pueblos originarios. Y obviamente los montos de cada una son diferentes, ¿vale? No está dentro de los 50. ¿Qué aparece como pueblo? Sí, podría aparecer como pueblo, pero no está dentro de los 50 que están en el marco geográfico. Ok, No, solamente se van por un presupuesto que tiene que ver con el asignado como a unidad territorial. ok. Entonces los dos son colonia. No, es solo una, no está determinado en el marco geográfico como pueblo. Ok. Como quiera, si gustan, ahorita terminando el foro, los vemos para poder aclarar esa duda, ¿vale? De este lado nos preguntan, ¿a dónde se debe acudir si X alcaldía no ha cumplido con el presupuesto participativo ganador en el año próximo pasado? La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México se pone a sus órdenes. Nuestras oficinas están ubicadas en Gante número 15, primer piso, oficina 114. Para los que deseen acudir, sin ningún problema estamos para atenderles. De igual manera se les entregará una tarjetita con todos los datos de la comisión para que puedan acudir, ahí los vamos a atender y los podemos apoyar para que hagan las denuncias correspondientes con las autoridades competentes, ¿vale? Cualquier duda, cualquier queja, cualquier sugerencia, en la Comisión de Participación Ciudadana nos ponemos a sus órdenes. También, ya para finalizar, me gustaría que le demos un fuerte aplauso a la maestra Sandra Vivanco, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos, que aunque el nombre es muy grande, es más grande aún su representante. Nos ha acompañado en todos y cada uno de los foros y ha retroalimentado mucha información que tampoco nosotros conocíamos. Ha sido un proceso un poco cansado, pero en todos y cada uno de ellos ha estado acompañándonos, lo cual sin duda alguna le agradecemos en demasía. Igual por parte de la alcaldía, que le haga llegar el agradecimiento a la licenciada Evelyn Parra por parte de la comisión por este espacio que nos brindó. Al Instituto Electoral, que también nos acompañó alrededor de las 16 alcaldías en estos foros para que ustedes conozcan los alcances de las convocatorias, que conozcan los medios de impugnación y se lleven un poquito más de información, y que ustedes nos ayuden a difundir con todas sus vecinas y vecinos. Eso es muy importante, que incentivemos la participación ciudadana en toda la ciudad. Y pues también agradecer a todas y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, que nos regalaron un poco de su tiempo para este foro, y pues muchísimas gracias a todos, un placer estar con todas y todos ustedes. Bueno, pues yo quiero agradecer las palabras de los ponentes aquí, y para que todos nosotros nos llevemos estos conocimientos para elaborar unos buenos proyectos y una buena elección de copacos, ¿correcto? Siendo las 17:54 del día 22 de febrero de 2023, damos por concluido el foro Capacitación en materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elecciones de participación comunitaria 2023. A nombre de la licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, y del licenciado Enrique Taboada Sánchez, director general de Participación Ciudadana, a nuestros invitados especiales y a todos ustedes agradecemos su presencia y participación. Que tengan muy buenas tardes. Congreso TV presentó